Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy les mostraré mi top 5 mejores vehículos en Mad City. En este top no voy a incluir ningún avión o helicóptero, solamente vehículos que cumplan la función de ser terrestres. Y antes de comenzar les quería agradecer a todos ustedes porque gracias a ustedes conseguimos entrar en Mad City Partner. Así que a partir de ahora mis videos saldrán en la categoría creador de contenido. En serio, los quiero un montón. Y ahora sí, comencemos. Pero un breve aviso, van a agregar la semana de por 2 de experiencia para que lo sepan. Este sábado, no sé cuándo lo subiré al video, pero este sábado van a incluirlo. Y bueno gente, quiero aclarar que este es mi top de 5 mejores vehículos. Son en mi opinión por las características que tienen y también aclarar que esto no es de mejor a peor o de peor a mejor. Simplemente para mí son los mejores 5 vehículos, cada uno de ellos dispone de diferentes beneficios. Así que una vez dicho esto, empecemos con el top. Bueno, ¿recuerdan que les dije que los vehículos no estaban de peor a mejor? Olvídenlo, este es el peor de los 5. Pero era necesario estar en el top y es la League Bike. Este vehículo está desde el Chapter 1, fue implementada en el 2019 con un precio base de 5 millones. Este era su antiguo diseño y este el actual. También hay que aclarar que su precio tuvo una rebaja de 1.500.000. Y dirán, ¿por qué pusiste este vehículo en el top? Y yo les diré por su velocidad. Tiene muy buena velocidad con el nitro y eso que fue nerfeada si no me equivoco y sigue siendo de los vehículos más rápido. Pero eso sí, cuando vas muy rápido e intentas doblar es muy difícil de controlar. Pero eso simplemente se arregla bajando un poco la velocidad en las curvas. Este vehículo es perfecto para hacer caminos rectos, es de los mejores por su increíble velocidad con el nitro. Para el que quiera comprar este vehículo, se encuentra en la parte subterránea del área 51. Bueno, pasando con el top 2 nos encontramos con el Terminator o como le digan. Para mí es uno de los mejores vehículos. ¿Y por qué digo que es uno de los mejores vehículos? Bueno, el Terminator es muy cómodo para jugar en servidores públicos, ya que caben 3 personas contando el conductor y tiene una torreta arriba, el cual lo controlaría otra persona, permitiendo que el conductor solo se centre en manejar y otra persona en disparar. En mi opinión es muy útil, también cuenta con más resistencia que los vehículos comunes, ya que la mayoría de autos tienen 400 de resistencia. Este vehículo cuenta con más del doble de resistencia, hablamos de 1000 de resistencia en total, lo cual lo hace mucho más cómodo. Muchos pensarán que este vehículo no es útil por la razón de que necesitas 2 personas, pero te diré que no es tan así. Hay mucha gente que juega solo con este vehículo y es muy útil a la hora de defenderse. Y antes de pasar con el siguiente vehículo, les diré el precio del Terminator y es un total de 4 millones. Puede llegar a ser caro, pero teniendo en cuenta esos beneficios y si juegas mucho en servidores públicos, te darás cuenta que este auto es muy útil. Su única debilidad es su velocidad y este vehículo se encuentra en el área 51. Ey, flaco, te estoy viendo. Para, recordá darle like al video y suscribirte, por favor, me ayudan un montón y comenten el video. Los que comentan los videos son unos capos, yo nomás digo eso. Adiós. Si tenías alguna queja del vehículo anterior que se necesitaban 2 personas, te traigo este vehículo. El Knight Rider, un vehículo donde solamente cabe una persona, pero lo que lo diferencia de los demás es su ametralladora con 4 cañones que dispara muy rápido. Este vehículo estaba en el Chapter 1, valía un total de 4 millones y actualmente vale 4.5 millones y tiene 400 de resistencia. Este vehículo es muy útil en servidores públicos, ya que nuestro cuerpo no está en riesgo en ningún momento, solamente el vehículo. Además tiene muy buena velocidad para persecuciones o para escapar, sin duda uno de los mejores. Su ubicación es entre 3 lugares principales: adelante del parque de diversiones, atrás del hotel y atrás del casino. Está muy fácil de ubicar.
ahora sí, pasemos con el siguiente. Bueno, a continuación quedan mis dos vehículos favoritos, son los que más utilizo día a día y pasamos con el más sencillo pero que tiene muchísima utilidad y es el Thunderbird. Este vehículo está inspirado en la película de Volver al Futuro, tiene un precio muy elevado el cual es de 5 millones, entra en una cantidad de 2 personas contando el conductor, tiene buena velocidad, buen manejo, pero como sabrán el auto de Volver al Futuro vuela, bueno acá no. Solamente levita. Y mi única queja es a la hora de levitar, es medio raro de manejar. Pero su función es ir por el agua y ahí se controla muy bien cuando activamos ese modo. Por eso lo hace súper útil a la hora de robar el barco, avión, también para perder de vista a los policías, usar atajos por el agua y más. Y para agregarle algo extra a este vehículo y que para mí lo termina de hacer hermoso es poder hacer acrobacias. Sí, acrobacias. Podemos hacer back y más cosas que todavía estoy aprendiendo a hacer. Sin dudas también uno de los más divertidos, el Thunderbird está ubicado al frente del casino. Y para terminar este top tenemos el vehículo del cual ya hablé anteriormente y es la Hyperglider. Lamentablemente fue nerfeada y vuela la mitad del recorrido que antes, pero sigue siendo muy rápido si sabes cómo activar el turbo para planear. Además de su hermosa función de tener misiles teledirigidos que lo hace uno de los mejores vehículos en mi opinión. La única desventaja es que estás todo el tiempo descubierto, pero también es fácil esquivar balas ya que la moto es muy fina. Si te cuesta mucho manejar la Hyperglider, te dejaré un video de Hiker en la descripción. Hiker es un youtuber también dedicado a Mad City, en el cual les explicará cómo planear mejor. Pero antes de terminar con este top, la ubicación de la Hyperglider está cerca de la base villana y la prisión. Y bueno gente, antes de terminar con este top, quería aclarar por qué tan inactivo estos días y prácticamente porque tengo muchas tareas del colegio. Una vez termine con todo y me pueda acomodar, ya que están con fechas de exámenes, les traeré contenido diario de nuevo o por lo menos videos más seguidos. Recuerden que en el grupo de Discord, el cual está en la descripción, pueden unirse para hablar con nuestra hermosa comunidad y también porque hay un link en mi servidor privado para que pueda jugar con otros suscriptores y yo a veces me uno a jugar con ustedes. Una vez dicho esto, gracias por todo y adiós.